Llegué a la empresa distribuidora Hernández con una insignia de principiante y un cuaderno repleto de preguntas. Durante mi primera semana, dibujé el flujo de pedidos como si fuera un laberinto, trazando flechas desde ventas hasta despacho, descubriendo cuántos pasos existían simplemente porque nadie se había molestado en rediseñar el camino. Aprendí los nombres de los trabajadores del almacén antes que los títulos de los directores, porque las etiquetas en las cajas se movían más rápido que los correos electrónicos, y la persona que sabía dónde se escondía un palé podía salvar una fecha límite mejor que cualquier hoja de cálculo. En aquellos primeros meses, Madrid era para mí una ciudad todavía extraña. Había llegado desde Sevilla con la promesa de un futuro mejor, lejos de mi padre autoritario que nunca aprobaba mis decisiones. La empresa pertenecía a la familia de mi esposo, los Hernández, conocidos en el sector logístico por su eficiencia implacable y sus métodos tradicionales. Mi suegro, don Manuel, me había dado la oportunidad no por cariño, sino porque Miguel, mi marido, había insistido hasta el cansancio. Para el segundo año, me había convertido en la persona que se quedaba hasta tarde para realizar pequeños experimentos cuando la planta quedaba en silencio. Probé un sistema de recogida por colores que ahorraba minutos en cada pedido y registré la diferencia en un archivo compartido que nadie había solicitado. Cuando un proveedor amenazó con penalizaciones por confirmaciones tardías, redacté un procedimiento sencillo y capacité a nuestro equipo en la sala de descanso entre sorbos de café y pitidos de montacargas. Las penalizaciones disminuyeron. La sala de descanso siguió igual. Los Hernández eran respetados, pero también temidos. En las comidas familiares de los domingos, en aquel chalet de La Moraleja, se hablaba de trabajo entre plato y plato de paella. Mi suegra, doña Carmen, siempre me observaba con ojos críticos mientras servía el vino, como evaluando si yo era digna del apellido que había adquirido. Miguel me defendía a veces, pero con el tiempo sus intervenciones se volvieron más escasas. El negocio era primero, me decía, las emociones después. En el almacén me sentía más cómoda. Entre Paco, el veterano supervisor del turno nocturno que me enseñó a reconocer el zumbido de la batería baja de las carretillas, y Lucía, la recepcionista que detectaba patrones en las excusas de los proveedores mejor que cualquier algoritmo, encontré aliados silenciosos. Ellos no llevaban el apellido Hernández, pero sostenían la empresa con sus manos callosas y sus mentes ágiles. Para el tercer año, mis propuestas comenzaron a implementarse sin resistencia. Desarrollé un sistema de inventario que redujo las pérdidas en un 15%. Don Manuel me llamó a su despacho acristalado y me felicitó con la misma frialdad con la que hubiera señalado un error. «¿Eres lista?», me dijo, «para no ser una Hernández de nacimiento». Lo tomé como un cumplido, aunque sabía que no lo era. En casa, Miguel celebraba mis logros con menos entusiasmo cada vez. Sus ojos se alejaban de los míos durante nuestras conversaciones, perdidos en algún punto del horizonte donde yo no figuraba. Nuestra relación se había convertido en una serie de notas adhesivas en la nevera y mensajes escuetos por el móvil. Llegaré tarde. Hay comida en el frigorífico. Reunión con clientes. El silencio crecía entre nosotros como una deuda. Para el cuarto año, mi bandeja de entrada se había convertido en un tablero de clasificación. Si la cuenta de un cliente parecía inestable, me ofrecía a llamar, no porque disfrutara del conflicto, sino porque tenía el historial en la punta de los dedos. Guardaba una carpeta privada de lecciones aprendidas. Cómo recuperar un envío retrasado con plazos honestos. Cómo disculparme sin prometer milagros. Cómo establecer un límite sin sonar como si estuviera pidiendo permiso. Nunca fui la más ruidosa en las reuniones, pero podía señalar números que vivían más que las opiniones. El quinto año trajo cambios sutiles pero significativos. La empresa había crecido, abarcando ahora toda la península ibérica y con planes de expansión hacia Latinoamérica. Mi proyecto de modernización del sistema de inventario había sido crucial para este crecimiento. Los empleados más antiguos me consultaban antes de acudir a los directores.
Incluso don Manuel comenzó a invitarme a reuniones estratégicas, aunque siempre me presentaba como la mujer de Miguel, antes que por mi nombre o cargo. Fue durante este tiempo cuando comencé a trabajar en mi proyecto más ambicioso, un sistema integrado que conectaría nuestro sistema de pedidos con un modelo de inventario más eficiente. Pasé meses investigando, consultando con expertos, creando prototipos. En mi mente, este proyecto sería mi legado en la empresa, la prueba definitiva de mi valor más allá del apellido que había adquirido al casarme. En casa, las cosas no mejoraban. Miguel y yo nos habíamos convertido en compañeros de piso que ocasionalmente compartían cama. Él pasaba cada vez más tiempo en viajes de negocios que olían a perfume diferente cuando regresaba. No le cuestionaba. Me había sumergido tanto en el trabajo que casi agradecía su ausencia. Las noches solitarias me permitían trabajar en mis proyectos sin interrupciones, perfeccionando cada detalle con la meticulosidad que me caracterizaba. En las cenas familiares, que ahora soportaba más que disfrutaba, me concentraba en las conversaciones de negocios, aportando datos y soluciones que incluso mi suegro tenía que reconocer como valiosos. Había aprendido a navegar por las corrientes traicioneras de la política familiar con la misma precisión con la que optimizaba rutas de distribución. Sabía cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ceder y cuándo mantenerme firme. Era un baile agotador, pero lo bailaba bien. Lo que no sabía era que la música estaba a punto de cambiar por completo y que ninguno de mis cálculos me había preparado para lo que vendría. Ella llegó en un torbellino de perfume nuevo y apellido familiar. Lucía Hernández Montero, la sobrina. Mi suegro la presentó durante la comida dominical con un orgullo que nunca había mostrado hacia mí en 5 años. Mi sobrina, recién graduada con honores en Administración de Empresas por ESADE, anunció, mientras todos levantaban sus copas. Miguel aplaudió con entusiasmo excesivo, sus ojos brillantes al mirarla. Yo sonreí y bebí mi vino en silencio. El lunes siguiente, don Manuel me llamó a su despacho para comunicarme que Lucía se incorporaría al departamento de operaciones. Su papel fue presentado como flexible, luego aclarado como estratégico y finalmente traducido en los pasillos como destinado a algo grande. «Quiero que le muestres cómo funciona todo», me ordenó sin mirarme a los ojos. «Ella tiene teoría, tú tienes práctica. Es una combinación perfecta». Le enseñé los mismos diagramas que había construido para los nuevos empleados, la guié a través de nuestro software y sonreí cuando dijo que se saltaría la visita al almacén porque los tacones eran un peligro. La gente se rió. Yo doblé mi mapa y volví a mi bandeja de entrada. Paco, desde su carretilla, me miró con una mezcla de compasión y resignación que me revolvió el estómago. «Es familia directa», me dijo Lucía durante el café, como si eso explicara por qué ocupaba una oficina más grande que la mía desde el primer día. «Tío Manuel siempre ha dicho que la sangre Hernández tiene algo especial para los negocios». Su sonrisa perfecta no llegaba a sus ojos. «Aunque tú has hecho un trabajo aceptable para no ser una Hernández de nacimiento». Las siguientes semanas fueron un ejercicio de paciencia. Lucía aparecía en mis reuniones sin invitación, tomaba notas con dedicación teatral y luego presentaba mis ideas como propias en los correos a la dirección. Cuando la enfrenté en privado, se encogió de hombros con elegancia estudiada. «Somos un equipo, ¿no? Lo importante es que las ideas lleguen arriba, no quien las firma». En casa, Miguel evitaba hablar de ella. Cuando mencioné las tácticas de su prima, suspiró profundamente. «Sabes cómo es la familia», dijo, como si eso lo explicara todo. «No te lo tomes como algo personal. Lucía solo intenta encontrar su lugar. Su defensa me dolió más que las acciones de ella. Esa noche dormí en el sofá, alegando un dolor de cabeza que no era del todo falso. Mientras tanto, mi proyecto de integración seguía avanzando. Había estado trabajando en él durante 18 meses, mapeando cada conexión, anticipando cada problema. Era mi obra maestra,
el proyecto que revolucionaría nuestra logística y nos pondría años por delante de la competencia. Don Manuel había mostrado interés moderado cuando se lo presenté inicialmente, pero nunca había dado luz verde oficial para implementarlo. Yo seguía perfeccionándolo en las horas robadas al sueño, convencida de que su valor sería innegable cuando estuviera completo. Una tarde, Lucía se detuvo junto a mi escritorio con una taza de café en la mano. «Interesante lo que haces», comentó, mirando por encima de mi hombro los diagramas de flujo que estaba refinando. ¿Puedo ver? No vi razón para negarme. Después de todo, el proyecto beneficiaría a toda la empresa. Le explicó los conceptos básicos, mostrándole cómo el nuevo sistema reduciría drásticamente los tiempos de pedido y optimizaría el inventario. «Fascinante», murmuró, y por un momento vi en sus ojos algo genuino, una chispa de verdadero interés profesional. «Tienes talento para esto». El cumplido inesperado me desarmó. Quizás la había juzgado mal. Quizás podríamos formar un equipo real, complementando nuestras habilidades como había sugerido don Manuel. Compartí más detalles, mostrándole las proyecciones, los ahorros estimados, los plazos de implementación. Esa noche, por primera vez en meses, Miguel y yo cenamos juntos en casa. Estaba inusualmente atento, preguntándome sobre mi día, escuchando con aparente interés. Mencioné mi conversación con Lucía, la posibilidad de colaboración. «Me alegra que por fin os estéis llevando bien», dijo, sirviendo más vino. «La familia es importante». Había algo en su tono que no supe interpretar. Una nota falsa en una melodía conocida. El anuncio llegó un jueves por la mañana, con letras doradas en el portal interno. Lucía había sido ascendida para coordinar un proyecto que yo había estado planificando durante 18 meses, el que unía nuestro sistema de pedidos con un modelo de inventario más eficiente. La presentación utilizaba frases que yo había escrito en borradores, limpias de erratas y huellas dactilares. Mi nombre no aparecía. Mi trabajo sí, vistiendo un traje diferente. La oficina quedó en silencio cuando pasé junto a la sala de conferencias donde Lucía presentaba mi proyecto con gráficos brillantes y términos que yo le había explicado apenas una semana antes. Paco me detuvo en el pasillo, sus manos ásperas sosteniendo mi brazo con delicadeza inesperada. «No es justo», murmuró. «Todos sabemos de quién es ese trabajo». Asentí, incapaz de formar palabras que no fueran de rabia o dolor. No lloré en el baño, ni me enfurecí frente a la pantalla. Abrí mi carpeta privada y desplacé el cursor por cada mejora, cada métrica, cada victoria anónima. Luego imprimí una sola página con mi dimisión, tono neutral, preaviso efectivo y una lista de proyectos con notas de propiedad para proteger al equipo. Dejé el papel boca abajo sobre mi escritorio y fui a terminar una llamada con un cliente que merecía algo mejor que las políticas que se desarrollaban 2 pisos más arriba. «¿Es una broma?», me preguntó Miguel esa noche, agitando mi carta de renuncia que había llevado a casa. «¿Vas a dejar el negocio familiar por orgullo?». Su incredulidad parecía genuina, como si nunca hubiera entendido realmente quién era yo después de 7 años juntos. «No es orgullo», respondí con calma, que me sorprendió a mí misma. «Es dignidad y respeto por mi trabajo». «Lucía tiene formación específica», insistió. «Contactos, el apellido. Es lo mejor para la empresa». «¿Y qué hay de lo mejor para nosotros?», pregunté, señalando el espacio entre nosotros que se había convertido en un abismo. «¿Cuándo fue la última vez que pensaste en eso?». Su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche empaqué una pequeña maleta y llamé a Ana, mi amiga de la universidad que vivía en el centro. Necesitaba espacio para pensar, lejos del apellido Hernández y todo lo que conllevaba. Al salir, Miguel seguía sentado en el sofá, mirando mi carta como si fuera un documento en un idioma que no podía traducir. Al día siguiente, entregué la carta oficialmente a Recursos Humanos. La noticia se extendió por la empresa como fuego sobre gasolina. Algunos compañeros me evitaban.
temerosos de asociarse con la persona que había osado desafiar el orden establecido. Otros me ofrecían sonrisas furtivas y palabras de aliento susurradas en los rincones. Lucía me ignoraba abiertamente, desfilando por los pasillos con su nuevo título como una corona recién otorgada. Esperaba que la situación terminara así, con una salida discreta y profesional. Pero los Hernández nunca habían sido conocidos por su discreción cuando se trataba de asuntos familiares. Y yo, a pesar del anillo en mi dedo, nunca había sido realmente una de ellos. Entregué la carta a la recepcionista con mano firme y le pedí que sellara una copia con fecha y hora. El acto se sintió extrañamente ceremonial, como colocar una piedra para marcar un camino que más tarde necesitaría encontrar de nuevo. En menos de 10 minutos fui convocada al despacho acristalado donde la luz tendía a favorecer a la persona detrás del escritorio. Don Manuel, mi suegro, sostenía mi carta por la esquina como si pudiera manchar su manga. «¿Qué significa esto?», preguntó agitando el papel. Sus cejas pobladas se juntaron sobre unos ojos que habían intimidado a proveedores y competidores durante décadas. «¿Te vas así sin más?». «Mi carta explica los motivos», respondí, manteniendo la voz uniforme. «Cumpliré el periodo de preaviso establecido y completaré todas mis responsabilidades pendientes». Escaneó los párrafos y exigió explicaciones que ya estaban escritas. Me acusó de ser impulsiva, luego desleal, luego ingenua sobre cómo funcionaba la industria. Insistió en que no podía estar haciéndole esto a la empresa, a la familia, a la imagen de unidad que había hecho soportables nuestras cenas navideñas. Su rostro adquirió el color de los sellos rechazados que guardaba en un cajón, y sus palabras rebotaban en el cristal como monedas golpeando una pared. 5 años, dijo, levantándose de su sillón de cuero. 5 años te hemos tratado como parte de la familia. Te di una oportunidad cuando nadie más lo hubiera hecho. ¿Y así es como lo agradeces? No mencioné las noches sin dormir perfeccionando procesos, ni los fines de semana sacrificados para cumplir plazos imposibles, ni cómo mi oportunidad había resultado en millones de euros de ahorro para su empresa. No dije que la familia solo me incluía cuando era conveniente, ni que mi trabajo había sido apropiado como si fuera un mueble de oficina más. Miguel está destrozado, continuó usando a su hijo como escudo. No entiende cómo puedes abandonarlo así, por un simple desacuerdo profesional. Don Manuel, dije, y mi uso formal de su nombre pareció sorprenderle. Esto no es un desacuerdo profesional, es robo intelectual. Y mi relación con Miguel es un asunto separado que resolveremos nosotros. ¿Robo? Su voz se elevó varios decibelios. ¿Te atreves a acusar a mi sobrina de robo? Lucía tiene educación formal, títulos que tú nunca conseguiste. Sus ideas son propias. Son mis diagramas, respondí, sacando de mi carpeta una copia de los originales con fechas y notas a mano. Mis cálculos, mis proyecciones. Incluso las frases en la presentación son mías, palabra por palabra. Dejé la carpeta sobre su escritorio. No la abrió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos lo que contenía. En cambio, cambió de táctica, su voz suavizándose peligrosamente. «Elena», dijo, usando mi nombre por primera vez en años. «Eres valiosa para esta empresa. Quizás hemos cometido errores. Podemos discutir una compensación adecuada, incluso un reconocimiento público de tus contribuciones». Por un momento, sentí la tentación. No por el dinero o el reconocimiento tardío, sino por lo que significaría para mi matrimonio, para esa vida que había construido durante 7 años. Miguel y yo podríamos intentarlo de nuevo, lejos de la influencia diaria de su familia. Podríamos recordar quiénes éramos antes de que los Hernández consumieran cada centímetro de nuestro espacio compartido. «Elena», repitió mi suegro, interpretando mi silencio como negociación. «Piensa en Miguel, en tu futuro. ¿De verdad quieres tirar todo por la borda?». La mención de Miguel cristalizó algo dentro de mí.
Durante años, había separado al hombre que amaba de la familia que toleraba. Pero ellos no eran entidades separadas. Miguel era un Hernández hasta la médula, con todos los privilegios y expectativas que eso conllevaba. Nunca se había enfrentado a su padre por mí. Nunca había defendido mi trabajo cuando su prima lo reclamó como propio. Mi decisión es definitiva, dije. Cumpliré mi preaviso como profesional, pero no retiraré mi dimisión. Don Manuel golpeó el escritorio con el puño. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Nadie en esta industria te contratará después. De esto, me aseguraré personalmente. Escuché sin interrumpir porque no quedaba nada por negociar que no me costara la parte de mí misma que había trabajado para hacer crecer. Repetí mi período de preaviso, describí el plan de transición y solicité confirmación por escrito de la recepción. Él quería una escena. Yo ofrecía un proceso. Cuando se dio cuenta de que no participaría en nada más ruidoso que una lista de verificación completa, firmó el acuse de recibo con un trazo pesado que rasgó el papel lo suficiente como para mostrar fuerza. Regresé a mi escritorio en un silencio sepulcral. Los ojos de la oficina entera me seguían, algunos con curiosidad morbosa, otros con respeto recién descubierto. Lucía pasó junto a mí sin mirarme, pero noté cómo su hombro se tensaba al detectar mi presencia. Por primera vez, me pregunté si su confianza era tan frágil como parecía. Esa tarde, comenzaron los rituales de partida que nadie te enseña. Redacté un resumen de elementos pendientes con enlaces y fechas de vencimiento en un lenguaje que cualquiera pudiera entender. Programé breves sesiones de traspaso con los 2 analistas que heredarían la mayoría de mis tareas, y les dejé no solo archivos, sino contexto. ¿Dónde mirar cuando el panel de control se ralentiza? ¿Qué mensajero responde al teléfono a las 7 a.m.? ¿Qué cliente respira mejor cuando refleja su ritmo? Miguel me llamó 5 veces. No contesté. En cambio, envié un mensaje breve. Necesito espacio para pensar. Hablamos cuando esté lista. Apagué el teléfono y me concentré en el trabajo que quedaba por hacer, en dejar todo tan organizado que mi ausencia apenas se notara. Era mi último acto de profesionalismo, y lo realizaría con la misma meticulosidad que había aplicado durante 5 años. Por la noche, Ana me esperaba en su pequeño apartamento del barrio de Malasaña con una botella de Rioja y 2 copas. No hicieron falta muchas explicaciones. Llevaba años escuchándome hablar de los Hernández. Nos sentamos en su balcón minúsculo, observando la vida nocturna madrileña desplegarse bajo nosotras, y por primera vez en semanas respiré sin el peso del apellido ajeno sobre mis hombros. «¿Qué harás ahora?», preguntó Ana, rellenando nuestras copas. «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero será algo mío, completamente mío». Mi móvil vibró con un mensaje de Paco. «La oficina no es lo mismo sin ti. Don Manuel está furioso. Lucía perdida con el proyecto. Avísame si necesitas referencias». Sonreí, agradecida por estos aliados invisibles que había cultivado sin darme cuenta. Durante las siguientes 2 semanas, cumplí mi preaviso con profesionalidad impecable. Transferí conocimientos, documenté procesos, me reuní con clientes para presentar a sus nuevos contactos. Si alguien esperaba drama o sabotaje, quedó decepcionado. Mi venganza sería mi éxito futuro, no la mezquindad del presente. Miguel apareció en la oficina un día, algo inusual, ya que su departamento estaba en otro edificio. Lo vi hablando con Lucía, sus cabezas juntas en una conversación intensa. Cuando me vio, su rostro mostró una mezcla de emociones que no quise descifrar. Se acercó lentamente a mi escritorio. «Elena», comenzó, con voz insegura, «esto es una locura. Vuelve a casa. Podemos solucionarlo». «¿Qué parte?», pregunté, sin levantar la vista de mi pantalla. «¿Mi carrera robada o nuestro matrimonio en ruinas?». «Ambas», dijo, bajando la voz. «Papá reconoce que hubo un malentendido con el proyecto. Lucía está dispuesta a compartir el crédito». Levanté la mirada entonces,
estudiando su rostro familiar que de repente parecía el de un extraño. ¿Compartir? ¿Mi propio trabajo? Es un comienzo, insistió. Una rama de olivo. Es un insulto, respondí, volviendo a mis documentos. Y llega tarde. Se quedó allí, cambiando el peso de un pie a otro, hasta que finalmente preguntó lo que realmente había venido a preguntar. ¿Es el final? ¿De nosotros? Pensé en los 7 años juntos, en los buenos momentos antes de que la empresa lo consumiera todo, en los planes que habíamos hecho y abandonado gradualmente. Pensé en cómo nunca me había defendido, no realmente, no cuando importaba. Eso depende, dije finalmente, de si puedes verme como algo más que una extensión del negocio familiar, de si puedes elegirme a mí por encima de ellos, aunque sea una vez. Su silencio fue respuesta suficiente. Se marchó sin otra palabra, y supe que nuestra próxima conversación sería con abogados presentes. En mi último día devolví el portátil y la tarjeta, firmé el formulario de salida de recursos humanos, y caminé frente a la oficina donde la nueva líder reía escuchando una historia que yo había oído 3 ascensos atrás. La puerta del almacén crujió detrás de mí como si intentara añadir un recuerdo. Afuera, el aire olía a polvo húmedo después de una breve lluvia. Me senté en mi coche y dejé que llegara la calma, no triunfante, no trágica, solo precisa. De vuelta en mi escritorio, inicié los rituales de partida que nadie te enseña en la universidad. Lo primero fue crear un documento maestro, una síntesis exhaustiva de todos los proyectos en curso, con enlaces, fechas límite y contactos clave. Todo escrito en un lenguaje tan claro que hasta el becario recién llegado podría entenderlo. No lo hice por don Manuel ni por Lucía, sino por Paco, por Marta de Contabilidad, por Sergio del Departamento Técnico. Ellos no merecían sufrir las consecuencias de mi ausencia. Organicé breves sesiones de traspaso con Carlos y Julia, los 2 analistas que heredarían la mayoría de mis responsabilidades. Les dejé no solo los archivos y procedimientos, sino también el contexto invisible que ningún manual recoge. Cuando el sistema de inventario muestra falsos positivos, ¿por qué el proveedor de Barcelona siempre necesita un recordatorio adicional? ¿Qué palabras exactas calman a don Pedro de Suministros Valencia cuando está enfadado por un retraso? No entiendo por qué haces esto, me dijo Julia durante nuestra última sesión. Podrías irte dejando un desastre. Sería justo después de cómo te han tratado. El desastre solo perjudicaría a quienes no tienen culpa, respondí, mostrándole cómo acceder a los informes históricos que había archivado meticulosamente durante años. Además, lo que hago aquí hoy será mi carta de presentación mañana. Lucía me evitaba deliberadamente, realizando amplios rodeos por la oficina para no cruzarse conmigo. Los rumores decían que el proyecto estaba encontrando obstáculos inesperados. Don Manuel había sido visto gritando a través de las paredes de cristal, su rostro del mismo tono bermellón que cuando recibió mi renuncia. No sentí satisfacción, solo una especie de tristeza resignada. Un buen proyecto estaba siendo sacrificado en el altar del orgullo familiar. Preparé una pequeña caja para mis pertenencias. La taza de cerámica artesanal que me regaló Ana en mi cumpleaños. Un cactus diminuto que había sobrevivido milagrosamente 5 años bajo la luz fluorescente. La primera insignia con la foto en la que mi pelo estaba completamente equivocado. Objetos insignificantes que habían sido testigos silenciosos de mi evolución profesional en aquel lugar. Miguel intentó contactarme varias veces. Sus mensajes oscilaban entre la súplica y la acusación. «Podemos arreglarlo», decía uno. «Estás destruyendo nuestra familia», clamaba otro. No contesté a ninguno. En su lugar, redacté una carta para mi abogada detallando nuestros bienes compartidos y mis preferencias para la separación. Era extraño cómo la claridad profesional se había extendido a mi vida personal, cómo la decisión de valorar mi trabajo había desencadenado una cascada de otras decisiones largo tiempo postergadas. Una tarde, Paco me invitó a un café en la pequeña cafetería frente a la empresa.
A sus 60 y tantos años, con manos callosas por décadas manipulando cajas y palés, era el alma verdadera de Distribuidora Hernández, aunque nunca aparecería en ningún organigrama oficial. Llevas años salvando esta empresa, me dijo sin preámbulos, revolviendo su café con parsimonia. Don Manuel lo sabe, aunque nunca lo admitirá. Gracias, Paco, respondí, reconfortada por su sinceridad ruda. Pero creo que sobrevivirán sin mí. Sobrevivir no es lo mismo que prosperar, contestó, y me entregó una servilleta con nombres y números garabateados. Contactos míos, gente que reconocería el talento aunque viniera envuelto en papel de periódico, por si los necesitas. Guardé la servilleta en mi cartera, conmovida por este gesto inesperado. ¿Por qué haces esto, Paco? Porque me recuerdas a mi hija, dijo simplemente. La misma cabeza dura, el mismo corazón grande. Se levantó, dejando unos euros sobre la mesa. Y porque alguien tiene que romper el ciclo de los Hernández de comerse a su propia gente. Redacté un correo de despedida la noche antes de mi último día. Pasé horas escribiéndolo, borrando y reescribiendo cada frase. No quería que sonara a amargura ni a sermón, pero tampoco podía irme sin reconocer a quienes habían hecho aquellos 5 años soportables. Agradecí a Paco por enseñarme a escuchar el zumbido de la batería baja de las carretillas, a Lucía, la recepcionista, por su habilidad para detectar patrones en las excusas de los proveedores, a Marta por su paciencia explicando procedimientos contables que nunca entendí del todo. Omití las razones de mi partida, no porque fueran secretas, sino porque eran obvias para cualquiera que hubiera estado prestando atención. El último día llegó con la normalidad anticlimática de un martes cualquiera. Devolví el portátil y la tarjeta de acceso a Carmen de Recursos Humanos, quien me miró con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la admiración. Firmé los últimos formularios, recogí mi finiquito y escuché las instrucciones rutinarias sobre la continuidad del seguro de salud y el plan de pensiones. Ha sido un placer, Elena, dijo Carmen, extendiéndome la mano con una formalidad que nunca había usado conmigo antes. No muchos tienen el valor de hacer lo que tú has hecho. Salí de Recursos Humanos y atravesé la oficina principal por última vez. Los cubículos y escritorios donde había pasado innumerables horas parecían de repente más pequeños, como si la perspectiva de la libertad inminente hubiera alterado mi percepción espacial. Algunos compañeros levantaron la vista al pasar, ofreciéndome sonrisas furtivas o leves asentimientos de cabeza. Otros fingieron concentración repentina en sus pantallas, temerosos de ser vistos solidarizándose con la desertora. Pasé frente a la oficina principal, donde Lucía gesticulaba enérgicamente explicando algo a 3 directivos. Por su lenguaje corporal tenso, las cosas no iban bien. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del cristal. Fue apenas un instante, pero en sus ojos vi un destello de pánico, el reconocimiento tardío de que había heredado un proyecto que no comprendía completamente. No sentí triunfo, solo una punzada de tristeza por el trabajo que ahora languidecería incompleto. La puerta del almacén crujió al abrirse, como queriendo añadir un recuerdo final. Paco estaba allí, aparentemente ocupado reorganizando cajas que no necesitaban reorganización. Me detuve un momento. «Cuídate, maestro», le dije. «Tú también, ingeniera», respondió usando el apodo que me había puesto años atrás, cuando descubrió mi habilidad para solucionar problemas logísticos complejos. «Madrid es pequeño. Nos volveremos a ver». Salí al estacionamiento bajo el sol tibio de una mañana de primavera. El aire olía a tierra húmeda después de una ligera llovizna matutina. Ese aroma particular que tiene Madrid cuando las aceras recién mojadas empiezan a secarse. Me senté en mi coche y dejé que el silencio me envolviera. No era un silencio triunfal ni trágico, simplemente certero, como la pausa exacta entre 2 capítulos de un libro bien escrito. Arranqué el motor y salí del aparcamiento sin mirar atrás. En el asiento del copiloto, mi pequeña caja de pertenencias parecía ridículamente insignificante para representar 5 años de mi vida profesional.
pero lo verdaderamente valioso lo llevaba conmigo. El conocimiento, la experiencia, la certeza recién descubierta de mi propio valor. Conduje hacia el centro de Madrid, donde Ana me esperaba para un almuerzo celebratorio. Las calles familiares desfilaban a mi alrededor mientras la radio sonaba bajo, alguna canción de Amaral sobre reinventarse y comenzar de nuevo. Sonreí para mis adentros, pensando que a veces los clichés tienen razón. A veces el final realmente es solo el principio. El apartamento que alquilé en Chamberí era la mitad de grande que el piso que compartía con Miguel, pero tenía algo que el otro nunca tuvo. Era completamente mío. Las primeras noches fueron extrañas, el silencio demasiado denso, la cama demasiado vacía. Pero pronto descubrí el lujo de ocupar el baño sin prisa, de dejar un libro abierto sobre el sofá sin que nadie lo moviera, de escuchar a Luz Casal a todo volumen mientras preparaba café a las 6 de la mañana. Una semana después de mi último día en distribuidora Hernández, abrí una simple hoja de cálculo y tracé mi plan con 3 columnas: habilidades que poseía, problemas que podía resolver y empresas que probablemente los tuvieran. No busqué puestos directivos o títulos grandilocuentes. Busqué problemas específicos, nudos gordos que nadie se atrevía a desatar, sistemas rotos que necesitaran reparación. «Estás loca», me dijo Ana, mientras revisaba mi currículum vitae recién actualizado. «Podrías apuntar más alto. Con tu experiencia, cualquier multinacional te contrataría como jefa de operaciones». «No quiero ser jefa de nada», respondí, ajustando los puntos concisos que había redactado. Reducción del tiempo de ciclo de pedidos en un 23%. Estabilización de 2 cuentas en riesgo que representaban el 17% de ingresos. Implementación de un protocolo de recogida que sobrevivió a 3 cambios de dirección. Quiero arreglar cosas y ser dueña de mi trabajo. Me contacté con antiguos proveedores y clientes con una breve nota ofreciendo un conjunto limitado de servicios y tarifas claras. No prometí milagros ni soluciones instantáneas. Prometí diagnósticos honestos y mejoras medibles. Para mi sorpresa, recibí respuestas casi inmediatas. Aparentemente, mi reputación había viajado más lejos de lo que imaginaba. El primer contrato llegó de una startup logística en Valencia que no podía permitirse grandes discursos, pero necesitaba desesperadamente reducir sus roturas de stock. Pasé 2 semanas en su almacén, botas sobre hormigón, mapeando flujos con cinta de pintor y notas adhesivas. El dueño, Javier Montes, me observaba con una mezcla de escepticismo y esperanza mientras reorganizaba sus procesos de recepción y colocación. «¿Seguro que funcionará?», preguntó el tercer día, cuando propuse cambiar completamente su sistema de ubicaciones. «No», respondí con honestidad. «Pero si no funciona, lo sabremos en una semana y lo ajustaremos. Si seguimos como hasta ahora, estarás perdiendo dinero durante meses». Mi franqueza le sorprendió. Estaba acostumbrado a consultores que prometían resultados garantizados y luego desaparecían cuando las cosas se complicaban. Cuando su siguiente ciclo cerró con menos errores y rotaciones más rápidas, Javier transfirió el pago dentro de la hora siguiente a la recepción de mi factura. El mensaje que acompañaba la transferencia era breve y profesional, y aterrizó en mi pecho como una especie de oxígeno que había olvidado que existía. El trabajo se multiplicó, no explosivamente, sino de manera constante. Un almacén farmacéutico con problemas de trazabilidad. Una empresa de muebles artesanales que no lograba cumplir plazos de entrega. Un distribuidor de alimentos orgánicos cuyos productos se echaban a perder antes de llegar a destino. Problemas concretos que requerían soluciones específicas, no reestructuraciones grandiosas ni presentaciones deslumbrantes. Aprendí a establecer límites. Nada de llamadas a medianoche, a menos que los camiones estuvieran físicamente detenidos. Nada de ampliaciones de alcance disfrazadas de favores. Nada de descuentos a cambio de potencial exposición. Redacté contratos claros, con entregables medibles y cláusulas de salida que protegían tanto al cliente como a mí.
Algunas mañanas me despertaba con un nudo de pánico en el estómago, preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. La estabilidad de un salario regular había sido sustituida por la incertidumbre de contratos temporales. El prestigio de una tarjeta con el logo Hernández se había evaporado. Pero luego revisaba mis proyectos completados, las cifras de mejora documentadas, los mensajes de agradecimiento de clientes satisfechos, y el pánico cedía ante una satisfacción más profunda que cualquier seguridad corporativa. Miguel me llamó 3 meses después de mi partida. Estaba en una cafetería cerca del Retiro cuando vi su nombre en la pantalla. Dudé antes de contestar. «Hola, Miguel», dije, manteniendo mi voz neutra. «Hola, Elena». Sonaba agotado. «¿Podemos hablar?» «En persona, quiero decir». Acordamos vernos en un café neutral a medio camino entre nuestros trabajos. Llegué 10 minutos antes y lo observé entrar, su traje impecable como siempre, pero con ojeras nuevas y una tensión en los hombros que no recordaba. «Te ves bien», dijo, después de pedir un café solo. «Estoy bien», respondí. Y para mi sorpresa, era cierto. El dolor seguía ahí, pero amortiguado por una capa de propósito recién descubierto. «¿Cómo va todo?» Miguel dudó, como calculando cuánto revelar. «No va bien», admitió finalmente. «El proyecto, tu proyecto, está estancado. Lucía no logra hacerlo funcionar. Papá está furioso. No dije nada. No había nada que decir que no sonara a «te lo dije». «Quieren contratarte como consultora», continuó, evitando mi mirada, «para rescatar el proyecto». La ironía era tan perfecta que casi me reí. «Casi». «No estoy disponible», dije simplemente. «Te pagarán el triple de tu anterior salario». «No es cuestión de dinero, Miguel. Nunca lo fue». «¿Entonces qué? ¿Orgullo?» «Dignidad», corregí. «Y respeto por mi trabajo, por mí misma». Desde lejos escuché rumores sobre turbulencias en mi antiguo empleador. Proyectos estancados, un piloto fallido, un cliente importante que se marchó. La gente susurraba mi nombre en salas de reuniones como una advertencia o una oportunidad perdida. Mantuve mi enfoque en los documentos frente a mí y en el siguiente problema que me pagaban por resolver. 6 meses después de mi renuncia, recibí una invitación para hablar en un congreso logístico en Barcelona. El tema: innovación en sistemas de inventario para pymes. Mi primera reacción fue sospechar alguna trampa de los Hernández, pero la invitación venía de una asociación profesional respetada. Acepté con cautela. Preparé mi presentación durante semanas, destilando mis experiencias en principios claros, alejándome de la jerga empresarial y centrándome en soluciones prácticas. La mañana de la presentación, entré en la sala de conferencias con el estómago encogido. Era mi primera aparición pública desde que dejé la seguridad del apellido Hernández. Para mi sorpresa, la sala estaba llena. Reconocí algunos rostros: clientes antiguos, proveedores, incluso un par de excompañeros que habían dejado también distribuidora Hernández. Cuando terminé mi charla, las preguntas fueron incisivas pero respetuosas. No me trataban como la mujer que había abandonado el negocio familiar, sino como una experta cuya opinión valoraban. Al finalizar, un hombre de traje gris se acercó con una tarjeta. «Pablo Méndez, director de operaciones de Grupo Logística Integral», se presentó. «Tenemos un problema que encaja perfectamente con su experiencia. ¿Tendría tiempo para discutirlo?» Esa noche, mientras empacaba para regresar a Madrid, recibí un mensaje de Ana. «Enhorabuena por la charla. Todo el sector habla de ti. ¿Cómo se siente ser la nueva gurú de la logística?» No me sentía como una gurú. Me sentía como alguien que finalmente había encontrado su lugar, no como apéndice de un apellido prestigioso, sino como profesional por derecho propio. Mi apartamento pequeño se había convertido en un hogar. Mi agenda se llenaba con proyectos que me desafiaban y clientes que valoraban mi contribución. Incluso había comenzado a escribir un blog sobre optimización de procesos que, para mi sorpresa,
estaba ganando seguidores. Antes de dormir, revisé mi calendario para la semana siguiente. 3 reuniones con clientes potenciales, una visita de seguimiento a Javier en Valencia, una comida con Ana. Una vida construida pieza a pieza, con mi propio nombre como única firma. Me dormí sin necesidad de pastillas por primera vez en meses, arrullada por el sonido del tráfico madrileño y la certeza de que mañana, nuevamente, me pertenecería por completo. Un año después de mi renuncia, recibí una solicitud formal para una reunión en una cafetería neutral en Chueca. El mensaje llegó a través de Carmen, la que fuera jefa de recursos humanos en Distribuidora Hernández. Don Manuel solicita una conversación privada, sin abogados, sin agenda formal, solo una charla. Mi primer instinto fue rechazarla. Había construido una vida nueva, con ritmos propios y proyectos que me entusiasmaban. Mi pequeña consultoría había crecido hasta requerir 2 colaboradores. Martín, un ingeniero industrial recién graduado con ideas brillantes, y Sonia, una antigua responsable de almacén con 30 años de experiencia práctica. Formábamos un equipo complementario que resolvía problemas logísticos en empresas de toda España. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. Acepté la reunión estableciendo condiciones claras: 1 hora máximo, en horario de trabajo, en un lugar público. Carmen confirmó los términos con una eficiencia que me recordó por qué siempre la había respetado, incluso cuando trabajaba para la empresa que me había traicionado. El café comercial estaba tranquilo a media mañana, con apenas algunos estudiantes con portátiles y turistas despistados. Don Manuel llegó puntual, algo inusual en él, que solía hacer esperar a todos como demostración de poder. Se había dejado crecer una barba corta que salpicaba de gris su rostro habitualmente rasurado. Parecía mayor, o quizás simplemente más cansado. «Gracias por venir, Elena», dijo al sentarse, su tono sorprendentemente formal. «Tengo curiosidad», admití, pidiendo un café con leche mientras él optaba por un cortado. «¿De qué se trata?» Don Manuel estudió su taza como si contuviera respuestas complejas. El hombre que una vez había enmarcado mi renuncia como traición suavizó su tono convirtiéndolo en preocupación por la empresa y por los lazos familiares. Describió una función que sonaba amplia y familiar, vestida con el lenguaje de las segundas oportunidades. «Necesitamos que vuelvas», dijo finalmente, levantando la mirada. «La empresa te necesita». No preguntó cómo me iba, ni mostró interés por mi nueva vida. Era como si el año transcurrido fuera un paréntesis, un desvío temporal antes de regresar a la normalidad que él había definido. «¿Qué pasó con Lucía?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta por antiguos compañeros que ahora eran clientes míos. «No funcionó», respondió escuetamente. «El proyecto fracasó. Perdimos el cliente principal». No mencionó que Lucía había sido reasignada a un departamento menor, ni que las pérdidas ascendían a millones de euros. No reconoció que todo aquello podría haberse evitado simplemente respetando mi trabajo y mi autoría. «Te ofrezco dirección completa del departamento de operaciones», continuó, como quien ofrece un regalo magnífico. «Carta blanca para implementar tus sistemas. Y, por supuesto, un aumento sustancial». Algo en su oferta me recordó a Miguel y nuestros últimos meses juntos. Promesas vacías que sonaban impresionantes pero carecían de sustancia real. Nuestro divorcio se había finalizado hacía 2 meses, un proceso sorprendentemente civilizado una vez que ambos aceptamos que no había vuelta atrás. «Don Manuel», dije después de un sorbo de café, «agradezco su oferta, pero tengo que declinarla. Estoy construyendo algo propio ahora». «¿Una consultora pequeña?», desestimó con un gesto. «Elena, estamos hablando de dirigir operaciones en una empresa con presencia internacional. Podrías recuperar tu posición en la familia». «Esa es exactamente la cuestión», respondí con calma. «Nunca tuve una posición real en la familia. Mi valor siempre estuvo condicionado a mi utilidad». Don Manuel pareció genuinamente sorprendido. Para él,
Familia y empresa eran lo mismo, dos caras de una moneda que no podía separarse. Siempre te tratamos como parte de los Hernández, insistió. Hasta que fue inconveniente, completé. Hasta que reconocer mi trabajo significaba limitar el de Lucía. El silencio se extendió entre nosotros, más elocuente que cualquier argumento. En ese momento, me di cuenta de que don Manuel nunca entendería realmente por qué me había ido. Para él, todo se reducía a jerarquías, lealtades y el sagrado apellido familiar. ¿Qué necesitarías para volver?, preguntó finalmente, pasando a modo negociación. ¿Participación en la empresa? ¿Un puesto en el consejo? Podemos discutirlo. No es cuestión de beneficios materiales, expliqué. Trabajo bajo ciertos principios ahora. Mérito antes que apellido, claridad antes que política, datos antes que aplausos. No puedo regresar a una estructura donde las contribuciones son ornamentales y el crédito es hereditario. Su rostro se endureció brevemente, la antigua arrogancia asomando bajo la fachada conciliadora. Pero se contuvo. Los negocios iban primero, y claramente me necesitaba para algo específico. Al menos considera asesorarnos como consultora externa, insistió. Podríamos ser un cliente más para ti. Consideré la propuesta. No tenía animosidad personal contra la empresa en sí. Muchas buenas personas seguían trabajando allí. Paco, Marta, el equipo técnico que siempre había sido justo conmigo. Podría considerar un contrato específico, con objetivos claros y plazos definidos, concedí. Pero trabajaría bajo mis términos, con mi equipo, y mantendría los derechos de autor de cualquier sistema que desarrollemos. Don Manuel asintió lentamente, como asimilando esta nueva realidad donde yo dictaba condiciones en lugar de aceptarlas. Podemos discutir los detalles específicos más adelante, dijo, sacando una carpeta de su maletín. Pero hay algo que deberías ver primero. La carpeta contenía documentos sobre un nuevo proyecto de expansión internacional. Distribuidora Hernández planeaba abrir centros logísticos en 3 países latinoamericanos, comenzando por México y Colombia. Era ambicioso, probablemente demasiado para su infraestructura actual. Este es el futuro de la empresa, explicó don Manuel. El legado de los Hernández para las próximas generaciones. Revisé los documentos con interés profesional. El plan tenía agujeros evidentes. Subestimaba las diferencias culturales, ignoraba complicaciones regulatorias locales, asumía que los sistemas actuales simplemente podrían trasplantarse a realidades distintas. Era el tipo de proyecto que podía hundirse por su propio peso antes de comenzar. Es un plan ambicioso, comenté midiendo mis palabras. Y necesitamos que sea perfecto, añadió don Manuel. Por eso te necesitamos. Nadie conoce nuestros sistemas como tú. Me quedé mirando los documentos, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Parte de mí se sentía vindicada. Habían tenido que reconocer mi valor después de todo. Otra parte sentía compasión por este hombre que seguía sin entender que el respeto no podía otorgarse retroactivamente cuando resultaba conveniente. Envíeme los términos de referencia para una consultoría, dije finalmente cerrando la carpeta. Mi equipo evaluará si podemos ayudar, en qué condiciones y con qué plazos. Le responderemos como haríamos con cualquier cliente potencial. La decepción cruzó su rostro brevemente. Había esperado una aceptación entusiasta, un regreso al redil familiar. En cambio, recibía una respuesta profesional de igual a igual. ¿Y qué hay de Miguel? Pus, preguntó, cambiando abruptamente de tema. Él te echa de menos. Miguel y yo hemos seguido adelante, respondí con firmeza. Nuestro divorcio está finalizado y ambos lo hemos aceptado. Por favor, no mezcle lo personal con lo profesional. Don Manuel asintió, derrotado en ese frente también. Pagó la cuenta a pesar de mis protestas y se levantó para marcharse. Antes de irse, me miró con una expresión que no supe interpretar completamente. «Eras la mejor de todos nosotros, ¿sabes?», dijo en voz baja. «Quizás por eso nunca encajaste realmente».
Lo vi alejarse por la calle empedrada, un hombre que había construido un imperio pero no sabía cómo reparar los puentes que él mismo había quemado. Sentí una punzada de tristeza, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca había existido realmente. Una familia que valorara a las personas por quienes eran, no por lo que podían aportar al apellido. En el camino de regreso a mi oficina, pasé frente al parque donde Miguel me había propuesto matrimonio 7 años atrás. Los árboles habían crecido, los bancos habían sido repintados, pero el lugar seguía siendo reconocible. No me detuve. El edificio se veía más pequeño, como suelen parecer los lugares cuando finalmente te cargas a tu altura completa. Mi título ahora era autocreado, constructora de sistemas, protectora de límites, mujer que se marchó cuando quedarse hubiera significado borrarse a sí misma. El ascenso que había estado esperando no había sido un puesto. Había sido el momento en que escogí mi propio nombre y lo puse en la puerta. Llegué a mi pequeña oficina donde Sonia y Martín discutían animadamente sobre la mejor manera de optimizar la ruta de reparto para nuestro cliente más reciente, una cooperativa de productos ecológicos. Me uní a la conversación, aportando ideas, escuchando las suyas, construyendo algo juntos que no pertenecía a un apellido, sino a un propósito compartido. Esa noche, al cerrar la oficina, recibí un mensaje de Ana. ¿Cena para celebrar el aniversario de tu liberación? Sonreí, guardando el teléfono en el bolsillo. Había un mundo entero más allá de los muros de cristal que una vez me contuvieron, y cada día descubría una nueva parte de él. Y de mí misma.